Bienvenidos a su canal, mi nombre es Saralena y bueno, antes de comenzar les pido que por favor se suscriban si todavía no lo han hecho y que dejen por supuesto su like y sus comentarios. Y comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues a razón de que tenemos nuestro club de lecturas en el cual decidimos leer El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues les voy a hacer la lectura de este cuento largo. Es un cuento que nos habla precisamente de la Noche de Difuntos, que es algo que honestamente yo creí que solamente se festejaba en México. Sin embargo, Gustavo Adolfo Bécquer fue un autor español que además, bueno, la versión original maneja un lenguaje pues bastante arcaico, dado que el autor vivió hace ya muchos años. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla, España, el 17 de febrero de 1836 y falleció el 22 de diciembre de 1870. Esto es que él vivió durante el siglo XIX, lo que hace que su escritura sea un poco compleja de entender después de tantos años. Sin embargo, bueno, pues les voy a leer una versión sencilla para que podamos irla comentando. Bueno, antes de iniciar me gustaría aclarar que los difuntos son los muertos y que el 1 y 2 de noviembre se les festeja en México y le llamamos el Día de Muertos. También le suelen llamar al 1 de noviembre el Día de los Santos. Y una vez que hice esta aclaración, comienzo con la lectura. Y dice así. La noche de difuntos me despertaron las campanas. No sé qué hora sería. Su sonido me recordó una historia que había oído en Soria. No podía volver a dormirme. Decidí escribir la historia. Mientras escribía, a veces volvía la cabeza con miedo. Los cristales de mi balcón crujían por el aire frío de la noche. Esta es la historia. Atad los perros y llamad a los cazadores. Volvemos a la ciudad. La noche se acerca. Es día de los santos. Y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? Cualquier otro día. Yo también seguiría aquí cazando a los lobos. Muchos lobos han bajado del Moncayo, porque arriba hay mucha nieve. Pero hoy tenemos que irnos. Pronto van a sonar la oración en los templarios. Los espíritus de los muertos empezarán a tocar su campana en la capilla. Pero esa capilla está en ruinas. ¿Tú quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú no sabes lo que pasa en este país. Has venido desde muy lejos. Vamos más despacio con los caballos. Te voy a contar esa historia. Los pajes se reunieron en animados grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus caballos. Todos juntos siguieron a Beatriz y a Alonso. Por el camino, Alonso le contó a Beatriz la historia. A este monte le llaman de las ánimas. Era de los templarios. Vivían en ese convento que se ve ahí, a la orilla del río.
Los templarios eran monjes guerreros. Cuando los árabes estaban en Soria, el rey luchó contra ellos y los derrotó. El rey pidió ayuda a los templarios para defender la ciudad. Ellos llegaron a Soria desde muy lejos. Los nobles de Castilla se sintieron muy ofendidos. Pensaron que el rey no tenía confianza en ellos, aunque habían sido capaces de conquistar la ciudad. Entre los templarios y los nobles de la ciudad creció el odio. Los nobles sorianos se enfadaron aún más cuando los templarios cercaron el monte para cazar ellos solos. Así que organizaron una gran cacería, a pesar de las prohibiciones. Unos y otros se enfrentaron en el monte. En vez de una cacería, fue una batalla horrible. El monte quedó lleno de cadáveres. Los lobos tuvieron un gran festín. Finalmente, las autoridades intervinieron. El monte quedó abandonado y la capilla de los religiosos terminó en ruinas. La capilla estaba también en el monte y en ella quedaron enterrados juntos amigos y enemigos. Desde entonces, dicen que la noche de los difuntos se oye la campana de la capilla que suena ella sola. Las almas de los muertos corren entre zarzas, envueltas en los restos de sudarios. Parece una cacería fantástica. Los ciervos braman, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. De día se ven en la nieve las huellas de los pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas. Por eso he querido salir de ahí antes de que llegue la noche. Bueno, antes de continuar, quiero hacerles algunas acotaciones. Primero que nada, Soria es un lugar, como ya lo habrán podido algunos deducir, es una ciudad española. Y bueno, el Monte de las Ánimas al cual se refiere este cuento, pues está justamente en ese lugar llamado Soria, y eso está junto al río Duero. Y las ánimas son las almas de los muertos. Esto es que, vaya, el cuento es algo bastante espectral. El Moncayo es una montaña que está entre Soria y Zaragoza. Algo también muy importante que mencionan aquí son los templarios. Los templarios sí existieron. Eran monjes que defendían precisamente los derechos de la Iglesia Católica y se convertían en guerreros. Ellos hacían guerras en nombre de Dios. Y bueno, hay muchísimas leyendas respecto a los templarios. Es un tema bastante amplio que pudiéramos llegar a contemplar en algún momento. Sin embargo, ahorita, bueno, vamos a seguir centrándonos en este cuento que es súper interesante. Otras cosas que por ahí nos comenta este cuento, palabras domingueras, pudieran decir por ahí, son los pajes. Bueno, un paje no es algo referente a la paja. Un paje era el criado de un caballero. Lo pudiéramos relacionar también como un escudero. Actualmente, bueno, los pajes en las bodas los relacionamos con niños que van cargando
pétalos de rosas, bueno, pues más o menos es la relación, es quien sirve a un caballero, en este caso en las bodas es quien da servicio a los festejados. Bien, otros datos interesantes que hay que tomar en cuenta en esta lectura es que Borges y Alcudiel son apellidos y son precisamente los apellidos de nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas son Beatriz y Alonso, que como escuchamos, bueno, son primos. Bueno, otra palabrita dominguera que vale mucho la pena que chequemos su significado es precisamente la palabra sudario. Sudario es un tipo de tela que se utilizaba para envolver a las personas que iban a ser enterradas, para poderles dar una sagrada sepultura. No sé si en la Biblia, quienes hayan escudriñado sus hojas, se hayan dado cuenta de que hablan de que cuando Cristo fallece es envuelto en el sudario, y bueno, que se ha vuelto precisamente legendario esto del sudario de Cristo, en donde se supone que esa sábana con la que envolvieron a Cristo pues tenía así como tatuada su imagen. Y bueno, pues esas son algunas de las explicaciones que hay que tener en cuenta para poder entenderle un poquito más a este cuento. Por favor, déjenme sus comentarios aquí en el YouTube, aquí abajo, para saber que me están escuchando en primer lugar, y también, por supuesto, recuerden que en el grupo estaremos charlando acerca de este cuento, que es realmente muy importante porque nos habla de un momento histórico, de lugares que realmente existieron, de personajes históricos, y eso da muchísima tela de donde cortar. Así que por favor vayan dejando sus comentarios aquí mismo en nuestro grupo. Y bueno, pues después de estas pequeñas explicaciones, continuamos con la lectura. Alfonso terminó su relato. Los dos jóvenes llegaban al puente que da paso a Soria. Ahí esperaron a los demás. Todos juntos se alejaron por las estrechas y oscuras calles de Soria. Los criados retiraron los manteles. Un grupo de damas y caballeros charlaba en el palacio de los padres de Alonso. El fuego de la chimenea iluminaba el salón. El viento soplaba en los cristales de las ventanas. Dos personas estaban en silencio y pensativas: Beatriz y Alonso. Beatriz miraba el fuego. Alonso veía las llamas reflejadas en los ojos azules de Beatriz. Las criadas mayores contaban cuentos de miedo sobre muertos que aparecían. Las campanas de las iglesias de Soria sonaban a lo lejos. Era un tañido monótono y triste. Alonso dijo por fin: Hermosa prima, pronto vamos a casarnos. Stop. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Pues resulta que este texto no es la versión original del autor. No es de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es una adaptación que hizo una persona que vive en Soria, y dada las tradiciones de su lugar de origen, y que cada 1 de noviembre celebran
esta leyenda y tienen una gran cantidad de eventos literarios, bueno, pues se tomó la libertad de hacer un resumen, de hacer más sencilla la lectura, bueno, el texto original lo transformó, pero al momento de transformarlo hay cosas que probablemente al quererlo resumir, pues se cortó. Aquí lo que aclarar es pues que los primos no estaban próximos a casarse. Ese es un detalle muy importante. De hecho, Beatriz no quería aceptar el regalo que le quiere dar su primo. Ahorita vamos a ver eso y eso tiene que ver con el hecho de que ella no quiere tener un compromiso con el primo y no quiere que él malentienda que un acto de amabilidad pueda resultar en la confusión y que él piense que ella corresponde a su amor. Bien, también vamos a ver que hay una alusión en el texto que habla de Roma, y esto se debe a que si Alonso pretendiera casarse con su prima, tendría que ir a Roma para pedir permiso al Papa para casarse con su prima sin que fuera un incesto. Esto es para que se les condonara lo que es el incesto. Ya saben, se daba un dinerito para poder condonar ciertos pecados y ese era el caso. Y bueno, pues Beatriz no quería tener nada con el primo, temía mucho que su primo estuviese aceptando separarse de ella porque él quisiera irse precisamente a pedir permiso a Roma para poderse casar con ella, porque ella no quería tener nada con él. Y bueno, pues eso va a quedar muy claro más adelante cuando venga una serie de sucesos a los que hay que ponerle mucha atención porque ahí viene lo bueno. A ti no te gustan estas tierras de Castilla, ni sus costumbres sencillas. Te he oído suspirar varias veces. Tal vez te acuerdes de algún joven en tu país. Beatriz hizo un gesto de indiferencia, apretando los finos labios. Era una mujer fría y dura. Alfonso siguió hablando. Siempre has vivido en Francia. Viniste aquí a recuperar tu salud. Sé que te perderé y quiero que tengas un recuerdo mío. ¿Te acuerdas del adorno de mi gorra que te gustaba? Estaría muy bonito sobre tu pelo. Mi madre lo llevó puesto en su boda. Fue un regalo de mi padre. ¿Lo quieres? Beatriz dijo con frialdad. En mi país un regalo es un compromiso. Solo se acepta un regalo en un día especial. Alonso se sintió triste por el tono helado de Beatriz y respondió. Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos. Es día de ceremonias y regalos. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió los labios y extendió la mano para recoger la joya. No dijo nada más. Los dos jóvenes volvieron a quedar en silencio. Se oyó a lo lejos la voz de las viejas que hablaban de brujas, el zumbido del aire y el triste sonido de las campanas. Unos minutos después, Alonso habló de nuevo. Y antes de que termine el día de todos los santos, tú también puedes dejarme un recuerdo. Miró con emoción a su prima. Los ojos de Beatriz brillaron por un pensamiento malvado. ¿Por qué no?, dijo ella. Beatriz se llevó la mano al hombro como si buscase algo. Después, poniendo cara de niña, preguntó. ¿Te acuerdas de la cinta azul que llevé hoy a la cacería? Me dijiste que era el color de tu alma. Alfonso respondió. Sí. Pues se ha perdido, dijo Beatriz. Se ha perdido y pensaba dártela como recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?, preguntó Alonso con temor. No sé. ¿En el monte acaso?, respondió ella. Alonso se puso pálido y con voz temblorosa dijo.
Tú sabes que en Castilla me llaman el rey de los cazadores. Lo has oído muchas veces. Nunca he ido a la guerra como mis antepasados, pero he cazado muchas fieras. Estas alfombras que pisamos son las pieles de esas fieras. Yo conozco bien sus escondites y sus costumbres. Nunca he huido del peligro. Otra noche iría corriendo a buscar la cinta, pero esta noche tengo miedo. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantarse de sus fosas. El hombre más valiente sentiría horror. Mientras el joven hablaba, Beatriz dijo con una sonrisa en los labios: «Eso de ningún modo. ¡Qué locura! No debes ir ahora al monte por una tontería. Una noche tan oscura y el camino lleno de lobos». Beatriz dijo esta última frase en un modo especial. Alfonso comprendió que se burlaba y se puso de pie. Se pasó la mano por la frente y con voz firme exclamó: «Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto». «Alonso, Alonso», dijo ella con rapidez. Alonso ya había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba. La hermosa Beatriz escuchó con expresión satisfecha. El rumor se perdió a lo lejos. Mientras tanto, las viejas seguían con sus cuentos de ánimas aparecidas. Las campanas de la ciudad se oían a lo lejos. Pasó 1 hora, 2, 3. Llegaba la medianoche. Beatriz se retiró a rezar. Alonso no volvía. La joven dijo: «Habrá tenido miedo». Cerró su libro de oraciones y se acostó. Apagó la lámpara y cerró las gruesas cortinas de seda. Se durmió con un sueño inquieto, ligero y nervioso. Las 12 sonaron en el reloj de la calle. Beatriz oyó en sueños los toques de la campana, lentos y muy tristes. Abrió un poco los ojos. Le pareció que oía su nombre muy lejos. Era una voz, como un lamento. El viento soplaba en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo. Se puso la mano sobre el corazón y procuró tranquilizarse. Su corazón latía cada vez más fuerte. Las puertas habían crujido con un chirrido agudo. Otras puertas más cercanas iban sonando. Después silencio. Un silencio lleno de ruidos extraños. Un murmullo de agua a lo lejos. Ladridos de perros. Voces. Ecos de pasos que van y vienen. Ropas que se arrastran. Suspiros. Respiraciones. La presencia de algo que no se ve y se acerca en la oscuridad. Beatriz temblaba. Escuchó un momento. Oía 1000 ruidos. Se pasaba la mano por la frente. Volvía a escuchar. «¿Soy tan miedosa como esas gentes que escuchan cuentos de miedo?», dijo. Cerró los ojos. Intentó dormir, pero no pudo. Volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más asustada. No era su imaginación. Unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. Se oía crujir una cosa como madera o hueso. Los pasos se acercaban. Se movió el reclinatorio, ese que estaba a la orilla de su cama. Beatriz lanzó un grito agudo, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire soplaba con fuerza en los cristales del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía. Los ladridos de los perros llegaban con el viento
y las campanas de la ciudad de Soria tocaban tristes por los difuntos. A Beatriz le pareció eterna la noche. Al fin amaneció. Abrió un poco los ojos después de tantos terrores. Por fin la luz del día. Separó las cortinas de seda de su cama y de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron mucho y se puso pálida. Sobre el reclinatorio estaba la cinta azul que había ido a buscar Alonso. La cinta estaba rota y llena de sangre. Sus servidores llegaron aterrados a anunciarle la muerte de Alonso. Había aparecido devorado por los lobos en el monte de las ánimas. Beatriz estaba inmóvil, rígida y agarrada a los barrotes de su cama. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca entreabierta, sus labios blancos. Estaba muerta de horror. Cuentan una historia terrible. Después de este suceso, un cazador se perdió en el monte. Era la noche del 1 de noviembre. Antes de morir de miedo por la mañana, contó lo que había visto. Vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria. Salieron de la capilla, montaron en los esqueletos de sus caballos. Perseguían a una mujer hermosa, pálida y despeinada. Ella tenía los pies desnudos y sangrientos, gritaba de horror y daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Esta fue una adaptación del cuento original. Es una versión más sencilla que espero haya sido bastante clara mi lectura. Espero que la hayan disfrutado, que sigan leyendo y bueno, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y pues espero sus comentarios, ya sea en nuestro club de lectura o bien aquí debajo en lo que es la caja de los comentarios. Muchísimas gracias.